Este es un tutorial corto de ProModel que tiene por objetivo demostrar las principales capacidades de este software de simulación para construir modelos de la vida real. ProModel es un software de simulación de eventos discretos que permite construir réplicas de sistemas reales, ya sean procesos de manufactura, procesos de producción, procesos logísticos o bien incluso procesos de transporte. ProModel trae una serie de constructores predefinidos y herramientas que permite la construcción bastante fácil de un modelo de simulación y también muy flexible para poder modelar prácticamente cualquier situación o representar cualquier sistema de naturaleza dinámica y estocástica. Para aquellos que están recién comenzando en el mundo de la simulación, les recomendamos visitar el tutorial de Process Simulator, el cual es un software de simulación que utiliza la misma tecnología de ProModel, pero está orientado a trabajar como un plugin de Microsoft Visio. Por lo tanto, para todos aquellos que están acostumbrados a construir modelos o bien mapear procesos o diagramar procesos con Microsoft Visio, esta herramienta Process Simulator permite incorporar elementos dinámicos, variables y finalmente simular los diagramas de flujo. Por lo tanto, es una herramienta muy útil, muy práctica y muy fácil de utilizar. ProModel trabaja en ambiente Windows, por lo tanto, para todos aquellos que están acostumbrados y familiarizados en trabajar con este tipo de herramientas, van a descubrir que es una herramienta bastante amigable para construir modelos de simulación. Uno de los principales menús en ProModel es el denominado Build o menú construcción, en el cual se encuentran los principales elementos para poder ir construyendo nuestro modelo de simulación, que, como mencioné anteriormente, nos permite construir modelos de sistemas reales. Por ejemplo, tenemos localizaciones, tenemos entidades, los procesos y arribos, que son los principales elementos o los elementos necesarios para construir cualquier modelo de simulación, y también hay otros elementos adicionales como por ejemplo turnos de trabajo, atributos, variables globales, por ejemplo, para contabilizar ciertas métricas de nuestros modelos de simulación, arreglos o matrices, subrutinas externas que pudiéramos utilizar, como por ejemplo cuando utilizamos códigos de programación en otros lenguajes como C++ o bien otro, poder conectarlo directamente con ProModel. También tenemos otros elementos más avanzados como por ejemplo distribuciones de usuario, distribuciones también o tablas de función. En fin, hay una serie de información adicional que podemos ir incorporando en estos modelos construidos con ProModel. Por ejemplo, también podemos incorporar módulos de costo a nuestros modelos de simulación, incluso incorporar gráficas de fondo, como por ejemplo importar directamente un modelo o un plano de AutoCAD. Para este ejemplo rápido vamos a construir un modelo muy básico, entendiendo que los sistemas reales son bastante más complejos que el proceso que vamos a construir ahora, pero es para poder mostrar algunos elementos básicos de ProModel. Lo primero que vamos a hacer es construir localizaciones, que en este caso van a ser dos máquinas que van a procesar ciertas entidades, que en este caso van a ser engranajes, que van a ser procesados por cada una de estas localizaciones. Luego vamos a crear las entidades, que son estos engranajes, y luego vamos a crear otros dos elementos que se los voy a explicar a continuación. Una vez que entramos al módulo de localizaciones, nos encontramos con tres pantallas principalmente. Una que es la tabla de edición, que es donde se registra toda la información técnica de todas las localizaciones que estamos representando en nuestro modelo de simulación. El layout, que es donde vamos a disponer nuestros elementos del sistema, y por último una ventana de gráficas donde están disponibles una serie de elementos gráficos, iconos que vamos a utilizar para representar nuestros diferentes elementos en el modelo de simulación. Cabe destacar que también podríamos crear otras iconografías, incluso podemos importarlas directamente desde gráficos desde Google, por ejemplo, que podemos encontrar una base de datos bastante importante, incluso trabajar con elementos en 3D. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear una zona donde van a arribar nuestras entidades, donde van a generarse los ingresos, y para ello vamos a utilizar un contador que nos va a permitir
identificar si se están acumulando o cada cuánto están arribando estas entidades a esta zona de arribos. Para ello simplemente seleccionamos el icono contador y luego hacemos clic en aquel lugar donde queramos que esté dispuesto este elemento. A esta zona le vamos a llamar zona de arribo, donde también podemos definir una capacidad máxima de procesamiento de entidades de esta zona. En este caso, por defecto está definido que puede contener infinitas entidades, no hay ningún tipo de restricción. En el área de localizaciones podemos definir obviamente el nombre de la localización, la capacidad, en el fondo cuántas entidades puede procesar a la vez esta localización, las unidades que pudiéramos contener o disponer de esta localización, los tiempos muertos, qué tipo de estadísticas queremos recolectar. Adicionalmente, pudiéramos incorporar el nombre a esta localización. Simplemente desactivamos el menú New y pinchamos sobre la paleta de texto y luego la colocamos aquí directamente o cerca de la zona donde hemos definido zona de arribo. Incluso podemos editar este texto, definir por ejemplo algún tipo de letra distinta si que fuera el caso, y como se trata de Windows podemos hacer una serie de maquillajes sobre esta iconografía que estamos utilizando. Luego vamos a crear nuestra primera máquina que le vamos a denominar máquina 1. Para eso buscamos en nuestra librería gráfica de iconos alguna máquina que represente nuestro proceso. Para eso simplemente hacemos clic sobre el icono y luego clic sobre el layout, y a esta máquina le vamos a llamar máquina 1, que va a tener una capacidad de 1. En el fondo puede procesar una entidad a la vez, y por ahora vamos a dejar todos estos espacios por defecto. Luego vamos a crear nuestra tercera localización, que va a ser un buffer, donde vamos a acumular las entidades que no pueden ser procesadas por la próxima localización. Ahora a este buffer le vamos a dar una capacidad de 150 entidades como máximo. También vamos a incorporar el nombre, y también a esta máquina 1, como le hemos denominado, también le vamos a colocar su nombre. Por último vamos a hacer nuestra segunda máquina. Vamos a buscar algún icono que represente esta máquina, pinchamos en ella y simplemente luego pinchamos en el layout donde queramos nosotros que aparezca esta máquina. Podemos jugar con los tamaños, en fin, esto es ProModel trae una serie de elementos que nos permiten ir mejorando la gráfica del modelo de simulación. Sin embargo, en un principio, como los modelos se utilizan para hacer análisis dinámico, análisis del sistema, el comportamiento del sistema, en un principio la animación vamos utilizando los aspectos más básicos de ella. Esta localización le vamos a llamar máquina 2 y va a tener también una capacidad de procesamiento de valor 1, o puede procesar una entidad a la vez. Y también desactivamos el new y de esa manera colocamos también el nombre a esta localización. Incluso ProModel nos permite incorporar otros iconos, otros elementos de información, por ejemplo este que se llama Status Light, que nos permite visualizar mientras corre la simulación el estado de esta máquina, si se encuentra ocupada o desocupada. Bueno, y así los elementos o estas localizaciones las podemos ir moviendo dentro del layout fácilmente como nosotros mejor nos convenga. Una vez terminado de construir las localizaciones, el próximo paso es construir nuestras entidades. Para ello vamos al menú Build nuevamente, nos posicionamos sobre el módulo Entities y si ustedes se dan cuenta nos cambiamos de módulo y aquí es donde nosotros creamos las entidades. Las entidades para ProModel son todas aquellas partes o piezas que procesa el sistema. Una entidad, por ejemplo, puede ser una caja, puede ser cualquier elemento que va a ser transformado por las diferentes localizaciones de nuestro sistema. En el caso de los servicios, por ejemplo, una entidad, si estuviéramos simulando un banco, pudiera ser los clientes. En este caso, muy similar como cuando construíamos las localizaciones, seleccionamos algún icono que represente nuestra entidad. En este caso vamos a seleccionar este icono que está acá,
Podemos ir jugando con su tamaño, incluso editar algunas propiedades gráficas, y lo vamos a llamar, como lo dijimos en un principio, engranaje a esta entidad. También podemos crear otras entidades, como por ejemplo personas, cajas, en fin. No hay límite de tipo de entidades que podemos utilizar. Por ahora, en este ejemplo simple, vamos a trabajar solamente con una entidad que va a ser procesada en el sistema. El próximo paso es crear nuestros arribos. Para ello nos vamos al menú Build y nos cambiamos al módulo de Arrivals. En los arribos básicamente definimos cuáles son las entidades que arriban a nuestro modelo de simulación o a nuestro sistema, cada cuánto arriban o con qué frecuencia arriban, y algunas otras lógicas adicionales. Para ello simplemente seleccionamos la entidad que va a ser que va a arribar al sistema, y luego seleccionamos el punto donde va a arribar, en este caso a la localización zona de arribo. Y si ustedes se fijan, inmediatamente se crea en la tabla de edición el registro de la información de esa entidad, donde acá tenemos el nombre de la entidad, luego tenemos a la zona donde arriba esa entidad, en este caso a la zona de arribo, luego el quantity each define la cantidad de entidades que arriban cada vez que ocurre este evento arribo. Podríamos decir que, por ejemplo, en cada vez que arriba una entidad, arriben 150 entidades en batch. En este caso vamos a definir que arriben de una entidad a la vez. Por otro lado tenemos el first time, o bien el primer arribo, cuándo va a ocurrir el primer arribo. Las ocurrencias, cuántas veces se va a generar este tipo de evento. En este caso está definido en forma infinita, o sea, van a arribar tantas veces como el tiempo de simulación así lo permita. Y por último podemos definir la frecuencia, que a este ProModel se refiere a cada cuánto están arribando las entidades del sistema. Por ahora vamos a definir que las entidades van a arribar cada 5 minutos, simplemente cambiando el valor en este campo, estamos ajustando la frecuencia de arriba. Adicionalmente hay otros elementos, como por ejemplo lógicas que pudiéramos incorporar a las entidades cada vez que arriban, como por ejemplo atributos, algunas características como peso, ancho, largo, dimensiones, etc. Por último, una vez que ya hemos creado las entidades, las localizaciones y los arribos, nos queda el paso de construir los procesos. Nuevamente nos cambiamos de módulo y aparecen algunas ventanas nuevas. En los procesos básicamente definimos cómo las entidades van siendo transformadas a través de las distintas localizaciones de nuestro sistema. Para ProModel las entidades se transforman o se van desplazando de una localización a otra, y en cada localización podrían sufrir algún tipo de transformación. Para entender más fácil cómo se construye la lógica de proceso en ProModel, tenemos dos ventanas. La que está a la izquierda nos define qué pasa con la entidad en la localización que estamos modelando, y luego una ventana de routing que define esa entidad hacia dónde se dirige y si ha sido transformada en sus propiedades o no. Seguimos con la ventana de layout, y por otro lado tenemos una paleta que nos ayuda a construir este proceso. Como definimos en un principio, lo primero que vamos a construir va a ser el flujo de las entidades a través de este sistema. De la zona de arriba a la máquina, después el engranaje de la máquina pasa a al buffer en este caso, después del buffer la entidad engranaje pasa a la máquina 2, y de la máquina 2 finalmente sale del sistema. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente seleccionamos la entidad en este caso engranaje, seleccionamos o pinchamos la primera localización, que es la zona de arriba, y si ustedes se fijan aparece inmediatamente una flecha, y luego hacemos clic en la máquina 1 en este caso, que es la próxima estación o la próxima localización de destino. Inmediatamente eso nos crea, sin haber programado nada, la lógica de proceso desde la entidad desde la zona de arriba hasta la máquina 1. ¿Cómo se lee esto? Muy fácil. Esto indica que el engranaje, la entidad, donde se encuentra en la zona de arriba. ¿Qué ocurre cuando está en la zona de arriba? En este caso no ocurre nada más que esperar en el caso que la máquina 1 no esté disponible. Luego, hacia dónde se dirige, hacia la máquina 1, si se ha transformado esta entidad en engranaje o no. En este caso sigue siendo la misma.
¿Y con qué regla se dirige a la máquina 1? En este caso, por defecto, está definida una regla first available, o la primera máquina que está disponible. Sin embargo, ProModel cuenta con diferentes reglas de ruta cuando tenemos más de un destino posible. Esto nos permite ir construyendo modelos bastante más complejos de la vida real, digamos. Por otro lado, una vez que hemos terminado esa línea de proceso, hacemos la segunda línea de proceso, que es cuando la entidad engranaje está en la máquina y luego se dirige al buffer. Para ello, pinchamos la entidad engranaje, seleccionamos la localización de origen, que es la máquina 1, y luego seleccionamos con el mouse, o hacemos clic también, sobre la localización de destino, que en este caso es el buffer. ¿Cómo se lee esto? Similar a lo anterior. ¿Quién soy yo? Un engranaje. ¿Dónde me encuentro? En la máquina 1. Luego, ¿qué ocurre cuando estoy en la máquina 1? En este caso, en este ejemplo, vamos a suponer que la entidad, cuando es procesada por la máquina 1, toma un tiempo de 5 minutos. ¿Cómo se modela eso en ProModel? Simplemente colocando la sintaxis denominada wait, que wait significa que la entidad va a estar un tiempo dentro de esa máquina. En este caso, el tiempo será de 5 minutos. Si esto no lo sabemos escribir, simplemente hacemos doble clic sobre el módulo de operación, activamos esta paleta que nos permite ir construyendo nuestra sentencia de una manera bastante fácil. Este constructor de expresiones nos ayuda a construir. Incluso nos dice, por ejemplo, wait, lo que significa y lo que podemos representar con el wait. En este caso nos dice que genera que una entidad permanezca un tiempo específico dentro de una localización. Y nos indica, haciendo doble clic, que tenemos que ingresar un tiempo en el wait. En este caso son 5 minutos. Y luego pego esa expresión. Incluso tengo un compilador, que es este botón que está acá, que me permite determinar si mi sentencia ha sido bien escrita. Y me dice que efectivamente he escrito bien ese proceso. Entonces, hemos definido que el engranaje es procesado por la máquina 1 en un tiempo de 5 minutos. Luego de eso, determinar ese tiempo de proceso, que siempre va a ser de 5 minutos, de una forma determinística. Su destino será el buffer, como está mencionado acá, y va a seguir siendo, en este caso, un engranaje. Y por defecto hemos definido que la regla de destino es la primera localización que está disponible. Ahora vamos a definir que el tiempo de movimiento del engranaje de la máquina 1 hasta el buffer en este caso va a ser de 1 minuto. ¿Cómo construimos eso? Simplemente colocando la sentencia move for. Move for se utiliza para indicar el tiempo de desplazamiento de una entidad de un punto a otro punto, que en este caso va a ser de 1 minuto. Nuevamente, si no sabemos escribir esta expresión, basta con pinchar acá, se me abre un cuadro de diálogo, abro el constructor de expresiones y me sugiere cómo construir esta expresión. En este caso, move for, me explica arriba lo que es el move for, que en este caso dice que una entidad se mueve a la próxima localización tomando para ello un tiempo. Doble clic y me indica qué tiempo, me ayuda a construir la expresión, en este caso 1 minuto. Pego la expresión y con este compilador me indica que mi expresión está bien escrita. Una vez que la entidad ahora está en el buffer, su próximo destino será la máquina 2. ¿Cómo se lee esto? Yo engranaje, estoy en el buffer, no ocurre ninguna operación más que esperar por disponibilidad de la máquina 2. Mi destino próximo será la máquina 2 y sigo siendo un engranaje en este caso. Luego falta definir cuando la entidad engranaje ahora está en la máquina 2, se procesa por la máquina 2 y no necesariamente tenemos que hacer clic sobre una próxima localización, porque en este caso la entidad sale del sistema. Y cuando la entidad sale del sistema, nos dirigimos a la paleta izquierda, donde hay un botón que indica Route to Exit, donde estamos definiendo que la entidad, después de ser procesada por la máquina 2, sale del sistema. Y inmediatamente se crea nuestra lógica en el modelo de simulación. Por lo tanto, el engranaje está en la máquina 2, y aquí vamos a definir que también este engranaje es procesado por la máquina 2 en un tiempo de 5 minutos. Por lo tanto, colocamos nuevamente wait 5 minutos. Y de esta manera hemos construido nuestro modelo de simulación, definiendo nuestras localizaciones. Voy a hacer acá voy a resetear las posiciones de las ventanas.
Mi localización es como decía, luego las entidades, luego los arribos, que define cómo llegan las entidades al sistema, y finalmente los procesos. Antes de correr el modelo de simulación, nos vamos al menú Simulation. Ahí hay una opción, un menú de opciones donde definimos algunas opciones, valga la redundancia, de corrida nuestro modelo de simulación. Por ejemplo, cuánto tiempo de simulación vamos a correr, si queremos activar o desactivar la animación, en fin, hay una serie de opciones avanzadas para configurar la corrida de nuestro modelo. En este caso, vamos a configurar que el modelo va a correr por 40 horas. Y va a ser solo una corrida o solo una réplica de simulación porque estamos hablando de un caso más bien determinístico. Luego simplemente pinchamos el botón play. Bueno, acá vemos cómo la simulación comienza a correr inmediatamente. Si ustedes se fijan, al lado derecho está el reloj de simulación. Incluso podemos cambiar la configuración o la precisión del reloj, y esto nos demuestra que es una simulación dinámica. Estamos simulando la dinámica de un proceso en particular. Acá efectivamente las entidades están arribando, se van inmediatamente a la máquina 1, como se aprecia en la animación, y luego pasan en un minuto, se mueven al buffer y luego a la máquina 2. Si ustedes se fijan, en la zona de arriba no se nos están acumulando entidades, y la explicación es bastante simple, digamos, porque hemos definido que están arribando entidades exactamente cada 5 minutos. La máquina procesa cada entidad en 5 minutos. Por lo tanto, cuando allí arriba una entidad, pasa inmediatamente a ser procesada por la máquina 1, y cuando termina de ser procesada, en ese mismo instante llega otra entidad al sistema, por lo tanto no alcanzan a acumularse. Fíjense que voy a desactivar la animación desde un principio, voy a correr y fíjense, 40 horas de simulación no se demoró menos de un segundo. Bueno, veamos cómo se comportan nuestros resultados ahora. Bueno, acá por ejemplo vemos algunos valores interesantes. Por ejemplo, durante las 40 horas de simulación se procesaron 478 entidades. Y el tiempo promedio en el sistema de las entidades fue de 11 minutos. Y esto es lógico porque habíamos definido que las entidades de la máquina 1 se procesan por 5 minutos exactamente. Luego la máquina 2 también toma un tiempo de 5 minutos en procesar las entidades, por lo tanto ya tenemos 10 minutos, más el minuto en desplazarse de la máquina 1 al buffer. Por lo tanto, es lógico que el modelo nos dé que en estas 478 entidades procesadas, el tiempo promedio en el sistema fue de 11 minutos. Por otro lado, tenemos una estadística que nos indica una métrica, que nos indica el tiempo promedio que estuvo en operación efectivamente esa entidad, y efectivamente son 10 minutos, que son los 5 minutos de la máquina 1 más los 5 minutos de la máquina 2. Como se trata de un proceso determinístico, nos está dando ese tiempo. Por otro lado, en esta gráfica que está a la izquierda, podemos ver que de ese tiempo total en el sistema, el engranaje efectivamente, de los 11 minutos que estuvo en promedio en el sistema, acá nos indica que el 90% prácticamente del tiempo estuvo en actividades de valor agregado, mejor dicho, o en operación efectivamente en las máquinas. Ahora, un proceso como el que hemos modelado, tan simple, en realidad podríamos hacerlo perfectamente en Excel para calcular el tiempo promedio en el sistema de las piezas. Tan simple como sumar 5 minutos de tiempo de proceso en la máquina 1, más 1 minuto de tiempo de movimiento de la máquina 1 al buffer, más 5 minutos de proceso de la máquina 2. Eso nos da un tiempo de ciclo de 11 minutos. Lamentablemente, en la vida real, los sistemas no son tan simples como este ejemplo, y quiero en este caso demostrar qué pasa cuando agregamos una pequeña variabilidad a los tiempos de proceso tanto a la máquina 1 como a la máquina 2 para ver qué efecto esto produce, que normalmente este tipo de cosas no se pueden evaluar en herramientas como planillas de cálculo, por ejemplo. Entonces, para ello nos vamos al menú Processing nuevamente y vamos a agregarle una pequeña desviación a los tiempos de proceso. Vamos primero al caso de la máquina 1 cuando está procesando los engranajes, que hemos definido que son siempre 5 minutos. ¿Y qué pasaría si ahora fuera el tiempo asociado a una distribución uniforme con media 5 minutos, pero
con una desviación que sea entre una desviación más o menos de 0,5 minutos. Esto quiere decir en el fondo que se va a mover entre un rango de los 4,5 minutos y los 5,5 minutos, para ver qué efecto eso produce esa variabilidad. Por lo tanto, cada vez que la máquina procesa una entidad, va a estar tomando diferentes tiempos entre este rango. Ahora luego, incorporemos una pequeña variabilidad también, pero con una mayor variabilidad a la máquina 2, al tiempo de proceso que toma la máquina 2. Para ello vamos a asignar una distribución uniforme con la misma media de 5 minutos, pero, con una desviación menor de 0,25 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, se va a mover entre un rango, el tiempo de proceso de cada pieza se va a mover en un rango entre los 4,75 minutos y los 5,25 minutos. Por lo tanto, tiene una menor desviación. Y veamos qué efecto produce eso ahora en nuestra simulación. Para eso corremos nuestro modelo, podemos hacerlo directamente desde acá. Y fíjense que inmediatamente vemos que ya se nos están acumulando algunas piezas acá. Para ver cómo se están comportando los tiempos de proceso, yo he creado dos variables, principalmente que me están registrando los tiempos que toma cada entidad en ser procesada, tanto para la máquina 1 como para la máquina 2, para ver el efecto de la variabilidad. Por lo tanto, hacemos nuevamente run y vemos que efectivamente los tiempos en procesar, por ejemplo, la máquina 1 al engranaje ya no son siempre 5 minutos. Y acá tampoco son siempre 5 minutos, por lo tanto tenemos una pequeña variabilidad tanto en la máquina 1 como en la máquina 2 para procesar las entidades. Y esto también se ve reflejado en que la zona de arriba ya está acumulando algunas veces una cierta cantidad de entidad. Entonces veamos qué efecto esto produce cuando corremos rápidamente la simulación, veamos los resultados y veamos cómo se modifican nuestras estadísticas. Fíjense que al revisar los resultados podemos ver cómo se modificó esta variable importante que es el tiempo de las entidades que permanecieron en el sistema. Y pasamos del caso anterior de 11 minutos en promedio a 19,14 minutos en promedio. Esto nos demuestra cómo pequeñas variaciones en los tiempos de proceso, en este caso, generan un gran impacto en este caso en los tiempos en el sistema. Fíjense que los tiempos promedio de operación básicamente siguen siendo los mismos que en el caso anterior. Claro, porque el promedio dice que como estábamos trabajando con una distribución uniforme donde definimos que en promedio se procesaba en 5 minutos, pero con un más menos o un rango de variación, cuando corremos la simulación y se procesan muchas entidades, claramente en promedio debería dar lo mismo que definimos en el modelo, que fueron los 5 minutos. Por lo tanto, no es raro esperar este número. Sin embargo, el tiempo en el sistema es que claramente se ve afectado. Y esto lo vemos a diario, digamos, lo vemos a diario en los sistemas reales, donde pequeñas variaciones en los procesos van generando working process con una variabilidad bastante importante. Fíjense por otro lado cómo se modificó el desempeño de la entidad. En el caso anterior la entidad prácticamente nunca esperaba, y aquí en cambio según nuestra simulación, nuestro análisis de desempeño del sistema indica que de este 19% que en promedio las entidades permanecen en el sistema, fíjense que un 42% de ese tiempo es producto de esperas que se producen en el proceso, espera por máquina en este caso. Y solo un 52% de los 19 minutos que mostrábamos recién, ese 52% representan los tiempos que efectivamente la entidad está siendo procesada por las máquinas en este caso. Esto es valor agregado, esto es costo. Y estas son las cosas que uno puede estudiar con este tipo de simulaciones. Pero en definitiva, ¿qué queremos demostrar con esto? Que en el fondo, en la vida real,
Aun cuando tengamos procesos muy simples como este, donde simplemente tenemos dos máquinas, podemos ver el efecto que producen pequeñas variabilidades. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas reales, del mundo real, sistemas por ejemplo de manufactura, sistemas de producción, normalmente nos vamos a encontrar con complejidades mucho mayor. ¿Qué pasaría si en este caso nos encontramos con más máquinas que tienen que procesar distintas entidades? O por ejemplo, tipos de entidades distintos o mix de productos que tenemos que procesar en un sistema de manufactura o de producción, donde cada tipo de producto o tipo de entidad requiere un tiempo distinto de proceso por cada una de las máquinas o utiliza distintas máquinas en función de lo que requiere ser procesado. ¿O qué pasa si por ejemplo incorporamos recursos que son tal vez encargados de mover entidades de una máquina a otra, como por ejemplo grúas puente, o recursos que tienen que asistir a una máquina cuando cae en falla? ¿O qué pasa por ejemplo si incorporamos interdependencia entre elementos? Por ejemplo, cuando cae una máquina es necesario que sea asistida por un recurso, o tiempos muertos que afectan normalmente a los sistemas dinámicos y sistemas estocásticos, fallas de máquinas, tiempo entre fallas. O sea, estamos hablando de sistemas que en la realidad tienen una gran complejidad y que con ProModel pueden ser representados. La simulación básicamente en este sentido con ProModel nos permite construir una réplica muy cercana a la realidad, de una manera bastante sencilla y una manera bastante directa. ¿Cómo se logra esto? Como lo hemos demostrado en este pequeño ejemplo, entendiendo cómo opera el proceso, definiendo sus elementos principales, cuáles son sus localizaciones, cuáles son su mix de productos, y definiendo esos elementos dentro de ProModel, utilizando para ello los diferentes menús que tiene disponible, incorporando todos los elementos que son necesarios hasta llegar a construir una réplica real del sistema que estamos estudiando. ¿Qué significa todo esto? Que al tener esta réplica real, estamos en condiciones de probar cambios sobre nuestro modelo de simulación y utilizar esta réplica como un laboratorio virtual. Por ejemplo, ¿qué pasa si incorporamos nuevas maquinarias? ¿Qué pasa si modificamos los sistemas de movimiento de manejo de materiales? ¿Qué pasa si asignamos un turno distinto, una asignación de turnos de trabajo distinto a los operadores? Son todas cosas que pudiéramos evaluar sobre estos modelos de simulación construidos con ProModel, y en ese sentido poder anticiparnos a los resultados, tener la completa confianza de que nuestras ideas o la inversión que se desea desarrollar en un cambio de layout, por ejemplo, o en incorporar nueva maquinaria, tener la certeza de que efectivamente esos cambios van a producir los resultados esperados. Y si no, tener la posibilidad de equivocarnos sobre un modelo de simulación, hacer las correcciones necesarias y luego implementar esto en la realidad. Si quieren más información de ProModel, los invito a visitar otros tutoriales que estarán disponibles en nuestra página web, o bien llamarnos por teléfono o enviarnos un mail, y encantados estaremos de visitarlo y contarles cómo podemos ayudarlo con estas herramientas predictivas.